Información de último minuto nos lleva hasta Ercilla. Héctor Burgos, cuéntanos lo que está pasando. Claro que sí, María Jesús. A esta hora se reactivan focos de incendio. Estamos a la altura del kilómetro 583 de la ruta 5 Sur, con una complejidad en ambos sentidos, tanto oriente como poniente de la ruta, y de manera simultánea se han generado focos de incendio que, claro, hacen, tal como vemos en imágenes, difícil la visibilidad a esta altura de la ruta 5 Sur. Por supuesto, máxima precaución para peatones. Ya se encuentran bomberos, también carabineros, trabajando absolutamente desplegados, pero insistimos, la mayor particularidad de estos focos de incendio es que se registran en ambos lados de la ruta 5 Sur y de manera absolutamente simultánea. Estamos hablando de el sector muy cercano donde se iniciaron las llamas durante la jornada de ayer en el denominado incendio San Carlitos, que, claro, lo decíamos, alcanzaron hasta Coyipulli, luego, y con las condiciones del viento, volvieron a la zona más sur de la región de la Araucanía, y ahora nuevamente, y de manera, por decirlo, extraña, se han vuelto nuevamente a activar dos focos en este lugar. Estamos a muy escasos kilómetros de la comuna de Ercilla, más próximo a la localidad de Púa, al sur de Coyipulli, y es ahí donde se registran estos incendios, a solo un costado de la ruta 5 Sur. Reiteramos, máxima precaución para peatones que circulan entre Ercilla hacia el norte, entre Ercilla y la localidad de Púa, porque a esta altura, kilómetro 583 de la ruta 5 Sur, es donde se generan estos nuevos focos de incendio. Lo decíamos al inicio del noticiero, veíamos un foco a lo lejos. Se trataba justamente de este punto, kilómetro 583, donde también, y de extraña manera, se comienzan entonces a visualizar y hacer presente estos dos focos a ambos costados de la ruta 5 Sur. No estamos hablando de condiciones que permitan de alguna manera que salten pavesas, o como se quiera, ¿cierto?, de alguna manera presumir. Estamos hablando de dos focos simultáneos. Es ahí donde cobra entonces mayor relevancia esta versión de las autoridades de focos intencionales. Hemos sido testigos de entonces estos dos focos, lo decíamos, 583, kilómetro 583 de la ruta 5 Sur, por supuesto, carabineros trabajando en el lugar y bomberos, María Jesús. Claro, bueno, tú lo dices ahí, kilómetro 583, y se observa a los dos lados de la ruta 5 Sur, que finalmente une al país, ¿no? Una información que está en pleno desarrollo. Es un intenso incendio que está en ambos costados de la ruta 5, un fuego que cruza entonces y se propaga. Se observa ahí también, Héctor, que se trabaja en el lugar, pero todavía no ha habido necesidad de corte de tránsito en lo absoluto, pero sí hay que hacer un llamado también ahí a la precaución, y también se escucha un poquito, ¿no?, que están llegando más carros de bomberos aparentemente. Sí, claro, o sea, hay un intenso despliegue de bomberos. Bomberos de Lonquimay está trabajando puntualmente en este lugar. También bomberos de Ercilla acaba de llegar. Múltiples unidades de cuerpos de bomberos distintos. Lo decíamos también, hay brigadistas trabajando desde la zona de Coyhai, que se han trasladado hasta la Araucanía, también de la región de Los Ríos, todos sumando esfuerzos. Más de 50 brigadas compartiendo la multiplicidad de incendios que lamentablemente se siguen multiplicando conforme avanzan los minutos, con focos tan diversos como estos a un costado de la ruta 5 Sur. Tú lo decías, aún no es necesario cortar la ruta, claro, la ruta sigue habilitada. Los bomberos trabajan, al igual que carabineros, en el sector de la berma, pero evidentemente, y es lo que indican acá los voluntarios de bomberos, el llamado es por lo menos a los conductores a disminuir la velocidad para evitar ciertos riesgos, toda vez que además hay columnas de humos que se han concentrado también en la ruta. Sí, María Jesús. Preguntarte, ¿cerca de ese lugar existen viviendas o lugares, no sé, para almorzar, restaurantes, en fin, o es un lugar inhabilitado? Porque en algunas ocasiones uno observa casas en el camino a la ruta. Afortunadamente en este lugar, María Jesús, no hay viviendas próximas. Claro, hay viviendas, pero estamos hablando de unos 500 metros, donde hay viviendas, sectores rurales. Afortunadamente la zona donde se encuentran hosterías hacia el norte y el sur de Coyipulli se encuentra más alejada de este punto. Estamos hablando por lo menos de 3-4 kilómetros, pero sí hay plantaciones, por ejemplo, de trigo. Recordemos que también es una temporada de cosecha, y por supuesto también se han visto eventualmente afectadas por esto. Y también lo que vemos en imágenes,
Los tendidos eléctricos también corren el riesgo en este punto. Sí. Sucede que tu cámara, justamente si panea un poquitito, porque recién lo estábamos viendo, se ve aparentemente que están desviando el tránsito. ¿Eso es así o no es tan certero aquello? ¿O es solamente que están haciendo algún tipo de señal sobre lo que está ocurriendo? Mira, fíjate ahí, Héctor. Mira, bomberos, lamentablemente bomberos se ha tenido que de alguna manera hacer las labores de control, al igual que Carabineros, que lo está haciendo metros más hacia el norte y también hacia el sur, pero los mismos voluntarios de bomberos le están haciendo y pidiendo con las manos a los conductores que reduzcan la velocidad, porque claro, al tratarse también de una zona de carretera panamericana, los conductores, o muchos de ellos, la verdad no todos, muchos de ellos mantienen la velocidad sobre los 100 kilómetros por hora, lo que evidentemente también hace correr riesgo a los voluntarios de bomberos que están trabajando en la berma, literalmente, con los carros instalados para poder enfrentar las llamas que se encuentran ya fuera de la carretera en el sector denominado de la faja fiscal al borde entonces de terrenos particulares. Bomberos con sus manos entonces haciéndole a los conductores gesticulaciones para que puedan de alguna manera reducir, tomar conciencia de que están en una situación de riesgo, además considerando que hay puntos donde también hay mucho humo, entonces claro, la visibilidad eventualmente podría tender a dificultar las condiciones. Esa es la condición, claro, y Carabineros también está haciendo lo propio, llamando a los conductores a circular, sobre todo por la pista rápida, digamos, para dejar liberada la zona más aledaña a la faja fiscal. Bueno, ahí se observa que detuvieron a un automovilista, desconozco el motivo, quizás ahí tú podrías como ver un poco de qué se trata. ¿Cómo te enteraste tú de esto? ¿Te llegó algún mensaje o una señal de alarma? ¿Cómo se dio a conocer esta información? Mira, lo cierto, cuando conversábamos al inicio de este noticiero, había y se veía, lo decíamos, 2 puntos, 2 focos que no habíamos visto minutos antes. Y comenzó a haber una densa columna de humo al sur de Collipulli. Es ahí donde comenzamos entonces a averiguar. Afortunadamente también el trabajo de bomberos, algunos conductores, redes sociales también ayudó a aquello. Y claro, al acercarnos a este punto logramos entonces verificar de que se trataba de llamas que efectivamente estaban sin control. Ahora ya se encuentran trabajando más equipos de bomberos, se suman a los de Lonquimay, otros bomberos de Ercilla, brigadistas forestales. Fuimos, la verdad, uno de los primeros en llegar a este punto. Ahora también hace lo propio vehículos, camiones, aljibe. Lo cierto es que la detención de los conductores se debe básicamente para permitir que bomberos puedan trabajar de manera tranquila en este punto. No es más allá de 200 metros lo que se extiende, pero claro, a orilla de ruta, en la denominada faja fiscal, hay mucha vegetación. Entonces es ahí donde las llamas tienden a propagarse. Estamos hablando de llamas de más de 3 metros en algunos puntos y absolutamente descontroladas. Es así como se desarrolla el trabajo de bomberos. En este minuto incluso vehículos, un camión aljibe y un carro de bomberos derechamente deciden atravesarse en la Ruta 5 Sur, evidentemente con el apoyo de Carabineros, también con la coordinación de la concesionaria Ruta de la Araucanía, para poder entonces permitir un trabajo más fluido, justamente para que no alcance hacia la ruta los vehículos que se encuentran circulando. Por ahora, te lo decía, el flujo vehicular se puede mantener. La Ruta 5 Sur no se encuentra obstruida por las llamas, sino que estas se encuentran al interior, en terrenos privados, por así decirlo, pero evidentemente, y lo vemos en imágenes, son llamas que alcanzan por largo, ¿cierto?, los 3-4 metros de altura en algunos puntos, sobre todo cuando se pueden encontrar con esta vegetación silvestre, de alguna manera, denominada pica-pica, que brota a la orilla de la ruta en terrenos particulares y que evidentemente que ayuda a la propagación prácticamente descontrolada de las llamas. Es lo que vemos en imágenes mientras bomberos sigue trabajando para poder evitar entonces que estas llamas lleguen hasta la misma ruta, María Jesús. Claro, para apoyarte también en el relato, ¿no? Entonces, se corta en algo lo que es la Ruta 5 Sur por este incendio descontrolado que estamos viendo acá junto a ustedes con nuestra pantalla dividida de lo que ha sido esta jornada y lo que está absolutamente en vivo. ¿En qué sector se está cortando el tránsito para poder controlar a estas llamas? ¿En el sentido norte-sur, sur-norte? Mira, justo en este minuto, María Jesús, Carabineros ha dispuesto de personal, claro, en coordinación con la concesionaria, para cortar la ruta justamente en este punto, kilómetro 583.
luego del paso a nivel de la localidad de Púa. Si uno viene de norte a sur, es donde se encuentra este contingente policial, ahora sí interrumpiendo el tránsito en ambos sentidos. Y también más al norte de Ercilla, también a unos 5 kilómetros de Ercilla, se encuentra también contingente policial deteniendo entonces el tráfico vehicular, por lo que veíamos antes, conductores que siguen e insisten en estar en una velocidad alta y no permiten el trabajo de bomberos. Ahora sí, bomberos trabaja junto con el apoyo de aeronaves para tratar de controlar estas llamas que afortunadamente no alcanzan la carretera 5 Sur. María Jesús. Perfecto, Héctor Burgos ahí con la noticia al instante, en el lugar. Evidentemente vamos a estar muy atentos con lo que ocurre ahí en ese kilómetro de la ruta 5 Sur. Ustedes lo observan junto a nosotros, un incendio descontrolado y que evidentemente también nos tiene muy preocupados, más aún considerando las temperaturas altísimas que van a estar durante esta jornada. Retomamos el contacto más adelante, Héctor, que estés bien. Seguimos ahí muy atentos.